esta área, recepción de los materiales, va a haber una persona encargada pues de recepcionarlo, verificar sus pesos, sus medidas o dimensiones, su estado con el que llega, etcétera, para el control debido. También tiene una función de registro de entradas y salidas del almacén para llevar una logística adecuada y contabilidad del mismo, para el almacenamiento propiamente dicho de los materiales, para el mantenimiento de los mismos y de almacén. Cuando se habla de mantenimiento de materiales, sabemos que hay materiales o insumos que necesitan cierta conservación. Ahí lo vamos a ver, por ejemplo, en las cámaras de congelamiento o refrigeración. Entonces, cuando hablamos de mantenimiento, nos estamos yendo por ese lado. Y el almacén, bueno, como todo espacio físico, necesita también su mantenimiento, sobre todo su limpieza. Despacho de los materiales, igual tiene que ver con la coordinación del almacén con los departamentos de control de inventarios y contabilidad, dado que esto responde a una estructura administrativa. Las actividades dentro de las que son diseñadas sanitaria e iniquidad y evitar el más riesgo de contaminación cruzada. Por ejemplo, acá en la imagen que tenemos al lado derecho, tenemos este es el espacio destinado para el almacén. Sin embargo, acá también vemos una pequeña área destinada para labores administrativas y tenemos un servicio higiénico. Todo esto dentro del espacio del almacenaje. Y de acuerdo a esta norma, eso no se debe permitir, no está, digamos, coherente con respecto a los estándares de calidad que deben guardar este tipo de almacenaje. Por lo tanto, esto es lo que se debe evitar a la hora de diseñar un almacén, de acuerdo a esta norma. ¿Qué más tenemos? Las materias primas y los productos terminados se almacenarán en ambientes separados. Eso gráficamente quiere decir lo siguiente. Por ejemplo, hay casos donde por falta de criterio o de normas a la mano, se diseña en un solo espacio distintos, digamos, categorías de almacenamiento. Acá tenemos, por ejemplo, las materias primas hacia el lado izquierdo, destinado así para el que planificó en este ejemplo, este espacio, y al lado derecho el producto terminado. Pero todo esto conformado o constituido por un solo ambiente físico. ¿Y qué nos dice la norma? Que deben estar en ambientes separados. Por lo tanto, ¿qué sería lo correcto? Hacerlo así como está acá en la imagen del lado derecho. Esto se ve normalmente, por ejemplo, en una planta agroindustrial. Llega la materia prima, por acá se almacena, se transforma, y si tiene esta configuración en un, por acá se termina. Por acá el producto terminado, digamos, se almacena y sale por acá, por estas puertas o estos accesos. Eso es lo que nos dice que es correcto, de acuerdo a esta norma, no lo de acá. También tenemos que nos habla o nos especifica con respecto al almacenamiento de los productos perecibles. Nos dice que deben ser almacenados en cámaras de refrigeración o de congelación, según los casos. Sabemos, por ejemplo, que cuando hablamos de cámaras de refrigeración tienen que ser máximo una temperatura de 5 grados centígrados, y cuando hablamos de congelamiento, de menos 18 grados o más temperaturas altas. También que en la misma cámara de enfriamiento no debe almacenarse simultáneamente alimentos de distinta naturaleza, salvo que estén envasados, acondicionados y cerrados debidamente. Bueno, si tratamos de darle un ejemplo o una clarificación gráfica, esto lo podemos ver en los grandes centros comerciales como Totus, Plaza Vea, por ejemplo. No sé si ustedes se han dado cuenta que en el sector de abarrotes a veces disponen acá un espacio donde por acá hacen el despacho, pero atrás tienen cámaras. Suelen disponerlo de esta forma, distribuirlo, y lo separan. No mezclan los productos en una misma cámara. Por ejemplo, acá tenemos la cámara de congelados solamente de carnes. Por este otro lado tenemos la cámara de congelados de pescado y acá de productos lácteos. Y esto es lo que nos dice la norma. No deben almacenarse en un mismo espacio, tienen que estar separados, o si es que se almacenan en un solo ambiente, tienen que estar debidamente envasados y acondicionados para tales condiciones del material o del insumo. A eso se refiere esta parte de la norma.
Nos habla también de la estiva de productos no perecibles. Cuando hablamos de estiva estamos hablando de la distribución de los estantes, de las tarimas, etcétera. Nos dice que los alimentos y bebidas, así como la materia prima, deberán depositarse en tarimas cuyo nivel inferior estará mínimo a 0,20 metros, o sea, 20 centímetros del piso. Es decir, no va a tocar el piso para nada, se va a elevar por sobre este nivel. Y que el nivel superior debe estar a 0,60 o más del techo. O sea, mínimo tiene que estar a 60 centímetros de separación con respecto al ras interior del techo. También nos habla de que para permitir la circulación del aire y un mejor control de los insectos y roedores, el espacio libre entre filas de rumas y entre estas y la pared será de 0,50 metros como mínimo, es decir, medio metro. Gráficamente tenemos esto, interpretando lo que dice la norma. Esta Y, esta distancia vertical mínimo, tiene que ser de 20 centímetros. Mínimo. Ya estas son, el resto son medidas, digamos, estándares para las tarimas o de acuerdo al almacenaje y a los elementos que disponemos para tales actividades. Por ejemplo, pueden ser también estantes, etcétera, o sacos que se disponen sobre tabletas que los separan o aíslan el piso. También tenemos acá otra forma en que se puede disponer utilizando ya no tarima, sino lo que les mencionaba, estantería. Como se dan cuenta, como pueden apreciar, siempre va a haber una separación. El insumo o la materia no puede, digamos, disponerse en contacto directo con el suelo. Y acá podemos ver ya trasladando las medidas normativas que con respecto al techo, por lo menos mínimo debería tener 60 centímetros de separación. No tiene que haber contacto aparte porque por acá se va a ventilar también o airear esta parte, estos insumos o materias que están acá arriba. Tenemos acá también los 20 centímetros como mínimo, acá gráficamente de hecho debe haber más, debe haber por lo menos medio metro, pero lo mínimo que nos pide la norma son 20 centímetros. Y la separación, si acá estuviera al lado izquierdo la pared, debe ser mínimo medio metro. Esto es lo que nos dice en otras palabras la norma. Por ejemplo, en programas del Estado como Caliwarma se tienen en cuenta bastante estos criterios. Esta imagen corresponde a un anuncio de este programa. Las normas que han empleado para reflexionarnos o aconsejarnos respecto a estas consideraciones de almacenaje están acá en pequeño siempre, pero refuerza lo que se ha venido hablando en la anterior diapositiva, lo que nos dice la norma, la separación del techo 60 centímetros, de la pared medio metro y del piso 20 centímetros. Entonces, hay muchas formas de disponer, pero todas tienen que guardar estas separaciones mínimas. Acá nos da otros criterios, por ejemplo, que los alimentos sobre tarimas o mesas no deben hacer contacto con el piso, que es prácticamente lo mismo acá, con esta separación mínima. Puede haber 30, 40, etcétera. Lo mínimo que sí nos pide o exige la normativa es de 20 centímetros. Los alimentos deben estar agrupados y ordenados, etcétera. Todas estas normas en realidad concuerdan entre sí. Por eso acá se mencionan 3, pero en sí todas van alineadas a lo mismo, a las mismas consideraciones. También nos habla de la estiva de productos perecibles. Nos menciona que la estiva de los productos en el interior de las cámaras de enfriamiento deben permitir la circulación del aire frío, que se colocarán en estantes, pilas o rumas que guarden distancias mínimas de 10 centímetros del nivel inferior respecto al piso. Si en el otro criterio nos hablaba de 20 centímetros, acá sí es más reducido el espacio mínimo que nos piden, ahora es de 10 centímetros o 0,10 metros, y 0,15 respecto a las paredes, y de medio metro con respecto al techo. Acá también estas distancias mínimas se reducen. Además nos menciona que se debe dejar pasillos, espacios libres que permitan la inspección de las cargas. Por ejemplo, acá si tratamos de trasladar en este corte, esta representación gráfica es un corte de una cámara de enfriamiento.
De acuerdo a esta norma, la distancia del techo al, a la disposición superior del material, del insumo, es de medio metro. La distancia mínima, solo que acá por el tamaño gráfico no se aprecia, la separación de esta base con respecto al piso tiene que ser mínimo 10 centímetros. Con respecto a la pared, esta es la pared, la tenemos acá, y acá empieza, o vendría a ser, digamos, la pared interna de esta estantería, es de 15 centímetros. En la anterior norma nos decía que era medio metro, en la anterior disposición, perdón. Y nos habla también que tiene que haber pasadizos que nos permitan la inspección de las cargas. No solamente para el tránsito de las personas encargadas o peatonal, sino también cuando se utilice maquinaria. Tenemos también otra norma, les mencioné que íbamos a tocar puntualmente dos. Esta es la segunda, la norma técnica número 114 del MINSA, DIGESA, que nos habla o nos especifica con respecto al almacenamiento de alimentos terminados destinados al consumo humano. Nos habla de los siguientes criterios: de exclusividad, ubicación, estructura, pisos, paredes, techos, ventanas y puertas, es decir, los elementos que constituyen, hablando como elementos físicos, estos espacios, la protección contra plagas, la iluminación y ventilación. Vamos a ver cada uno de estos puntos a los que se refiere esta normativa. Cuando habla de exclusividad, también relacionado a lo que ya vimos anteriormente, nos habla que estos ambientes sean exclusivamente destinados para este fin, para el almacenaje de los alimentos, en este caso puntual, o de la materia prima. Es decir, nosotros no podemos mezclar distintos materiales de distintas naturalezas, de distinta índole, en un solo espacio. Hay empresas que se dedican, como les mencioné, exclusivamente al almacenamiento. Este es un ejemplo gráfico, por ejemplo, cómo está ordenado acá. Este es un tipo de material, de insumo, este es otro tipo de material, y así nos habla de la exclusividad que tienen que tener estos espacios cuando se planifiquen, cuando se diseñen. En cuanto a ubicación, nos dice que se debe evitar la contaminación cruzada a los alimentos que contiene y deben respetar el principio de circulación en un solo sentido en el proceso de producción de alimentos. Ya cuando vayan en diseño de plantas, tendrán un mejor alcance, pero en líneas generales es lo que se ve acá en este gráfico, cuando nos habla del sentido del proceso de producción. Y acá la materia prima o los insumos o los materiales se reseccionan, se almacenan, se transforman o se preparan dependiendo de la naturaleza del almacén y de la fábrica, se expide y luego se despacha. Más o menos esta línea de producción o este proceso en U también pueden tener otras disposiciones. Es a lo que se refiere esta normativa. No podemos por una misma entrada salir, no tienen que ser distintas, separadas, para que no se mezclen los procesos o las líneas de distribución. Estructura. Bueno, acá nos habla de que se debe garantizar la protección de los alimentos de toda posible contaminación externa, y para ello nos sirve trabajar con los distintos, digamos, procesos constructivos y materiales que se emplean para construir este tipo de almacenamientos. Normalmente en la industria alimentaria, como son espacios grandes los que se necesita, se trabaja con estructuras metálicas porque nos permite tener espacios mucho más amplios, luces o distancias de columna a columna mucho más superiores que si se trabajara con estructuras de albañilería o digamos, concreto combinado con placas colaborantes, etcétera. Bueno, esos son temas ingenieriles. Pero lo que más se emplea para aprovechar los espacios es este tipo de estructuras, las metálicas, porque nos permiten esta amplitud espacial a la hora de la planificación. Como materiales, bueno,
Los cerramientos se suelen utilizar también de estructura metálica. Por ejemplo, como vemos acá en la imagen, este, pareciera que fuera de calaminón, pero hay cerramientos especiales que son paneles termoaislantes que tienen una estructura interior tipo sándwich. Al interior está, digamos, relleno con poliestireno expandido, que permiten aislar, digamos, de las temperaturas exteriores al microclima interior que tiene que haber en el almacenamiento. También se pueden hacer ya especiales, prepintadas, etcétera. Pero el material es el que nos va a permitir darle la protección que nos pide la normativa. Bueno, también nos habla de que con respecto al, digamos, a la contaminación, se tiene que prever un adecuado sistema de evacuación pluvial para no tener riesgos de humedad. Por ejemplo, cuando tenemos terrenos topográficamente, digamos, accidentados o con desniveles pronunciados, normalmente como criterio se suele emplazar el almacenamiento o la estructura del almacén en la parte más alta para que no sea inundable ese sector. Y adicionalmente, así como vemos acá, esta es la parte más alta, digamos, este es un perfil topográfico, o podemos, los que ya saben de dibujo técnico, podemos expresar este como el piso o el terreno, esta es la parte superior, esta es una sección, lo que estamos viendo, acá está emplazada la edificación del almacén, en la parte más alta y además se le tiene que considerar un sistema de evacuación pluviales. El más típico tradicional es aquel que recoge las aguas de los techos, de las coberturas, se recoge a través de una cuneta pluvial, que normalmente es metálica, y con tuberías se van conduciendo hacia la parte inferior o hacia buzones o cajitas de evacuación pluvial. Con tal que evacúe a la parte más baja, que normalmente se tiene que tender hacia la calle o hacia el pavimento inmediato que esté exterior a nuestro lote. A ese criterio se refiere esta parte de la normativa. Si queremos ver en detalle o en la realidad este esquema gráfico, tenemos acá la canaleta, viene acá con accesorios, con codos, se va conduciendo a través de una montante o tubería vertical hacia la parte inferior. Evacuarlo un ratito para silenciar. Disculpen. Ya. Entonces, a esta parte se refiere la normativa con respecto al tema pluvial. Pisos, paredes, techos, ventanas y puertas. Bueno, como les mencioné, estos son los elementos que conforman el cerramiento en este tipo de espacios. Nos habla sobre todo que tienen que ser de material de fácil limpieza y desinfección, que eviten el traspaso de humedad al interior, mantenerse en buen estado de conservación y además limpios. Para lograr eso hay distintos materiales. Por ejemplo, para las paredes se suele enchapar con cerámico o porcelanato. De esta manera, cuando se produce la limpieza, cuando se efectúe la limpieza acá, la humedad ya no va a filtrar por las paredes. Pero también hay materiales de por sí que son fácil de limpiar y ya no necesitan estos elementos complementarios. Como les mencioné, hay paredes o cerramientos que son paneles termoaislantes, que son tipo sándwich, que tienen dos capitas de acero, y ese acero es normalmente prepintado y es fácil de limpiar. Entonces, el mismo elemento, el mismo material nos va a permitir digamos, ese aislamiento de la humedad. Por esa misma razón, pues no vemos, difícilmente vemos pues que las puertas sean de madera. Ustedes saben que la madera se pudre, se hincha, se distorsiona, etcétera. Normalmente estos elementos de cerramiento son metálicos o de poliestireno o de plancha de acero, etcétera. Tenemos acá un ejemplo de una puerta corrediza, una puerta enrollable, metálica. Acá tenemos al costado una puerta
vaivén, metálica, aunque también puede ser batiente. Y acá este es el caso de una puerta para una cámara de enfriamiento, que también ya es una puerta especial, que también tiene que tener materiales termoaislantes, como paneles. Nos habla, por ejemplo, o nos enfatiza con respecto a la unión entre pisos y paredes, que debe facilitar la limpieza para evitar la acumulación de suciedad. Normalmente estos encuentros son de 90 grados, o sea, son ortogonales. Entonces, ahí quizás no llega a limpiarse adecuadamente. Entonces, para evitar ello, se suelen considerar contrazócalos sanitarios se les conoce, que son así estas formas boleadas que ya evitan estos encuentros a 90 grados donde quizás los instrumentos de limpieza no llegan acá en estos encuentros a desinfectar o a limpiar. Entonces se utilizan este tipo de elementos complementarios que ya nos van a permitir una asepsia mejor. Hay de distintos materiales, por ejemplo, acá en la imagen vemos que es de un material metálico. Bueno, hay distintos materiales en el mercado, también se puede hacer de contrazócal, de terrazo pulido, etcétera, dependiendo de la especificación técnica en el proceso constructivo. Pero estos elementos o se pueden construir en obra o se pueden comprar como accesorios, así como vemos el de acá, que hay de distintos materiales, como les dije. También pueden ser de poliestireno, de terrazo, de cemento pulido, etcétera, de distintos materiales. Con respecto a la protección contra plagas, los almacenes deben contar con mecanismos de protección necesarios para impedir el ingreso de insectos, roedores, pájaros, etcétera. Ya que son media horita, ahorita voy a correr también con lo demás para darle pase a mis compañeros. Pero cuando se habla de protección contra plagas, pues tenemos que prever nuestra infraestructura de ciertas condiciones. Uno, que esté limpio. Eso va a impedir, de hecho, pues, el ingreso de roedores cuando hay basura, suciedad, de insectos, etcétera, para impedir que los pájaros, murciélagos, exagerando, ingresen. También las ventanas se suelen proteger con mallas que impidan el paso de estos hacia el interior. Y así, etcétera. En los techos también se tiene que prever cuando tenemos un techo desnivelado, o a eso lo conocen como teatina o claraboya, también por esas aberturas, por esos espacios se tiene que considerar digamos, una planchita de protección que puede ser de tipo malla o puede ser también elementos más complejos como vidrio templado, especializado, porque por la altura y por los movimientos sísmicos se tiene que evitar que se desprenda, etcétera. Ya son mecanismos propios que cada proyecto en particular tiene que planificar y especificar dentro de sus documentos técnicos. En cuanto a la iluminación, se debe contar con suficiente iluminación natural o artificial distribuida de tal forma que permita la inspección de los productos almacenados. Para lograr una adecuada iluminación, como les mencionaba, normalmente cuando el techo, digamos, es amplio, se puede optar por hacerle un desnivel, que es el que les mencionaba, se le conocen como teatina o claraboya, que es lo que vemos acá en la imagen de la derecha, o se puede intercalar el material de la cobertura, poner cobertura translúcida, cobertura opaca y así combinar. De tal manera que a través de estos elementos translúcidos ingresa la iluminación de forma cenital, es decir, de forma aérea, por el techo. Pero también la iluminación, de hecho, pues se va a lograr con las ventanas que consideremos. Normalmente en este tipo de espacios son ventanas altas. Es decir, ventanas que superan los 2 metros de alféizar o de muro por debajo de estas ventanas. En cuanto a la iluminación artificial, digamos, la luminaria que más se emplea es la tipo LED, que reemplaza la típica incandescente que era de color amarillo.
que ofrece ventajas como bajo consumo energético, poca emisión del calor, luz nítida, mayor tiempo de vida útil y no atrae insectos, entre otras muchas ventajas. Se suele trabajar con este tipo de luminarias tipo campana, pero también tipo reflector se utilizan. Y para ello se hace un cálculo de las cantidades de luminarias que se necesitan y de la carga eléctrica que también va a tener que considerarse en las instalaciones eléctricas. En cuanto a la ventilación, cuando los alimentos lo requieran, los almacenes deben contar con mecanismos de ventilación forzada que permitan la inspección de los productos almacenados. Cuando hablamos de ventilación forzada, estamos hablando de ventilación mecánica. Este tipo de ventilación normalmente se lleva a través de conductos, que son los que vemos acá, y distribuye de acuerdo a los procesos donde, digamos, más se necesiten este tipo de ventilación. Tenemos, por ejemplo, acá, en esta imagen, un aire acondicionado. Este es un almacén no de una industria de procesamiento, sino un almacén destinado solamente para tal fin. Especie de peces, una familia, son altamente tóxicos para los humanos. Los síntomas aparecen usualmente muy rápido, de 5 a 20 minutos. ¿No? Entonces ahí hasta hacen concurso de cómo comer el alimento de este pez, ¿no? Muy bien, es lo que explicaba, antinutricional de origen animal. Tenemos los tóxicos más usados por la industria alimentaria. ¿Cuáles son los que son utilizados como aditivos alimentarios? Pues, ¿no? El benzoato de sodio es un preservativo, preserva los alimentos, entonces lo utilizan en aderezos, encurtidos, salsas y jugos. Hay veces, hay una normativa, ¿no?, que debemos cumplir con ello, ¿no?, sobre la cantidad que debemos agregar nosotros de benzoato de sodio. Tenemos el aceite de cánula, ahoga las células mitocondriales y es cancerígena. El glutamato monosódico, muy empleado en la actividad culinaria, ¿no?, el llamado de la marca Hinomoto, pues, saborizante natural. El nitrato de sodio se añade para darle un color a los subproductos cárnicos, ¿no?, salchicha, hamburguesas, todo ello, y que provoca deformaciones celulares estructurales, aceleran el envejecimiento y los cambios degenerativos en los tejidos. Por eso no es recomendable consumir mucho o seguidamente o diariamente estos productos cárnicos que han sufrido un tratamiento industrial, porque al sufrir un tratamiento industrial sí o sí se tiene que utilizar los aditivos alimentarios. La toxicología de los alimentos, ¿cuál es el objetivo? Creo que es lo primordial que quiero descartarle a ustedes, ¿no? Que la toxicología de los alimentos tiene que ser desarrollada por los ingenieros alimentarios. No hay otra profesión que tiene que desarrollar. Son ustedes los que tienen que desarrollar el estudio, pero como les decía al inicio, hay otras carreras que están incursionando en esta investigación toxicológica de los alimentos. ¿Cuál es la función? Describir los grupos tóxicos en los alimentos mediante la búsqueda parcial, analíticas y síntesis de la información para sentar bases en el estudio de la toxicología. Hasta ahora no hay esos estudios aquí en Sullana. Muy esporádicamente se han hecho estos estudios toxicológicos, pero así por ingenieros alimentarios no hay. Quizás por el costo que es de hacer estas investigaciones, porque se necesitan equipos especiales. La universidad está en proceso de compra de uno de esos equipos. Ojalá se haga lo más pronto posible para poder realizar estos estudios toxicológicos de todos los alimentos que están presentes aquí o que consume la población sullanera. Recordemos que todas las sustancias químicas, cualquiera sea, pueden ser venenosas a una dosis determinada y según su ruta de exposición específica. Por ejemplo, respirar una cantidad demasiado alta de oxígeno puro, beber cantidades excesivas de agua o comer sal en cantidades excesivas pueden provocar intoxicaciones o muertes. Esa es la reflexión que les dejo, que todo nos puede causar daño. No hay que abusar de la dosis, no hay que abusar de la frecuencia. Jóvenes, muchas gracias y espero, si tengan una duda que quiero aclarar, le puedo aclarar, estoy dispuesto para hacerlo. Muchas gracias. Bien, profesor Berríos, va a regresar de nuevo a su estado fundamental o neutral, va a regresar un reflejo de luz y esto va a ser cuantificada mediante una longitud de onda que va a pasar a un monocromador
posteriormente a un detector y va a dar en el equipo, pues en este caso, las concentraciones en PPP o en ppm. En PPP, en este caso en ppm, si es un horno flama, ¿cierto? O si es un grafito, ya para concentraciones muy pequeñas se utiliza pues un horno grafito. Los combustibles para este equipo, pues en este caso es el óxido nitroso o el acetileno, que también se utiliza. Se utiliza también una compresora, también como oxígeno, para el equipo, para hacer la ignición. Entonces así se determina por medio de la longitud de onda, en este caso de los elementos, ¿cierto? Cada elemento tiene una longitud de onda de una lámpara cátodo diferente. El equipo tiene para hacer las mediciones y poder que esa luz direccione más que todo cuando está allá en el sistema atómico, porque ahí va a reflejar bastantes luces. Entonces lo que hace la lámpara es direccionar en el monocromador, es el elemento pues que se quiere medir. Por ejemplo, acá tenemos el equipo, este es un Perkin. Ya aquí está pues los niveles de oxígeno, aquí los niveles de acetileno, aquí está para prender, para regular, aquí está por donde ingresa en este caso la muestra, el inyector, como se le llama, y aquí adentro de esto se utiliza pues aquí se lleva al estado atómico. Ok, y aquí están el equipo, pues ustedes acá se tiene que hacer correr un blanco, como dice ahí, y también los estándares. Hay que preparar estándares para hacer una curva, en este caso pues pequeña, intermedia y grande, pues para poder me puedan dar los resultados. Entonces aquí pues tenemos el equipo pues de absorción atómica, ¿ok? Y acá tenemos en vía seca, lo que anteriormente fue en vía húmeda, en este en vía seca el procedimiento. En este caso pues se pesan 20 gramos contengan el 50 al 75% de agua y se le agregan 10 mililitros de ácido nítrico para hacer la digestión. Como le dije, este es el agua regia, se deja reposar toda la noche hasta que hay un cambio de color. En este caso, en productos con alta concentración de proteínas, se le adiciona nitrato de magnesio al 7%. Y se mezcla hasta llevar aproximadamente, en este caso, un tiempo de duración de 6 horas en una estufa a 90-95%. Esto pues tiene que operarse en una cámara debido a los vapores del agua regia, del ácido nítrico y el ácido clorhídrico que van a emanar. Entonces tiene que ser dentro de una campana extractora. Después dice colocar en una mufla y elevar la temperatura lentamente de 2 a 4 grados centígrados por minuto con el regulador hasta los 350 grados Celsius. Mantener la temperatura hasta que se cesen todos los húmedos, elevar gradualmente la temperatura de 500 a 550 para evitar que la muestra se incinere y mantener esta temperatura durante 16 horas o toda la noche. Lavar las paredes del crisol con 2 mililitros de ácido nítrico al 50%, colocar la muestra en una placa de calentamiento a 120 grados Celsius para remover el exceso del ácido. Colocar la muestra en una mufla y elevar la temperatura de 500 a 550, manteniéndola por el tiempo necesario. Después del calentamiento, pues disolver las cenizas completamente en 5 mililitros de ácido clorhídrico a uno normal, transferir la muestra disuelta a un matraz con un volumen conocido, enjuagar el crisol también con 2 alícuotas de ácido clorhídrico a uno normal y transferir
y transferirlas al matraz para obtener un volumen de 15 mililitros en el primero y llevarlo a la puro en el segundo. Tapar y mezclar si existe presencia de partículas o materia insoluble. Utilizar en este caso papel filtro Wachmann para la filtración. Igual se corre un blanco, en este caso se utiliza agua destilada. Siempre para correr un blanco se utiliza agua destilada. Y después ya una vez que me sale la concentración ahí en el equipo 0, recién ya procedo a colocar mi muestra y hacer la lectura correspondiente. Por ejemplo, para el fierro se utilizan, la longitud de onda es 249.4, para el cobre es 325.4. El potasio y el sodio sí son muy inestables, a veces se hace por emisión. Utilizamos en este caso pues temperaturas mayores a 700, por ejemplo para el potasio 766.8, para el sodio 589. Otros tipos de ensayos tenemos ahí el nitrito de sodio, que miligramos por kilogramos, que utiliza la norma técnica peruana, la ISO 200 o 2918, que es para carnes y productos cárnicos. Y bueno, y el pH, que sí es para la mayoría de alimentos, que utiliza pues un equipo para medir, que tiene un sensor, que tiene yoduro de potasio dentro del sensor, y que se utiliza pues para medir la acidez en este caso. Acá podemos ver aquí el análisis pues de nitritos en los alimentos. Como dice ahí, picar y homogeneizar 200 gramos de la muestra, pesar 10 gramos de materia prima y transferirlos en un matraz, adicionar 5 mililitros de solución, en este caso que es bórax, y 100 mililitros de agua que esté a 70 grados Celsius. Después calentar por 15 minutos en agua hervida y agitar. Dejar enfriar a temperatura ambiente y adicionar 2 mililitros de reactivo 1, en este caso que es una solución de ferrocianuro de potasio trihidratado, y 2 mililitros de reactivo 2, en este caso viene a ser acetato de zinc, una solución de acetato de zinc con ácido acético glacial. Transferirlo a un matraz de 200 mililitros y diluir. Dejar en reposo por unos 20 minutos a temperatura ambiente y decantar y filtrar. Una vez que ya tengo el filtro, pipeteo, en este caso una alícuota, más o menos 25 mililitros, y lo coloco dentro de una fiola o un matraz de 100 mililitros. Adiciono agua para obtener un volumen de 60 mililitros. Adiciono 10 mililitros de la solución 1 y 6 mililitros de la solución 3. En este caso va a ser una solución de sulfo amina aldeína más 100 mililitros de ácido clorhídrico concentrado. ¿Ok? Y también la solución 3, que en este caso viene a ser ácido concentrado, 445 gramos en 1000 mililitros de agua. Después le adicionan 2 mililitros de la solución 2, que es que se utiliza el NEC, que es el nectil etilen dianamina. Después mezclar y reposar por 10 minutos a temperatura ambiente, diluir 100 mililitros y medir en este caso en el equipo a una longitud de onda de 534 nanómetros. Para encontrar la cantidad de nitrato de sodio se utiliza la forma, que es la concentración por 2000 sobre la masa molar por el volumen. Como un ejemplo de aplicación, en este caso tenemos aquí ensayos físico-químicos que se le hacen a la leche, dado que acá pues es una zona que también tiene gran demanda, más que todos los distritos,
que se dedican a lo que es la ganadería, ¿cierto? Entonces tenemos aquí qué análisis se le hacen a la leche, por ejemplo, determinación de extracto seco, de humedad y extracto seco magro, determinación del contenido de proteínas, el método Sonser-Walker, determinación de grasas, determinación de acidez, determinación de cloruro sódico de sal y densidad, que en este caso se va a expresar en gramos por mililitro. Bueno, son algunas aplicaciones de los ensayos físicos que hemos estado viendo anteriormente, ¿cierto? Y rápidamente, pues, vamos a ver algunos parámetros que se hacen, pues, a la leche. En este caso, pues, para la determinación del extracto seco, humedad y extracto seco magro en la leche, en este caso se va a pasar la muestra, la leche, se va a pasar a un baño termostático a más o menos a 22 grados Celsius y se va a homogenizar, se va a mezclar, se va a diluir. Si la grasa no se homogeniza bien, llevar hasta una temperatura de 40, mezclar suavemente y enfriar a 20 grados centígrados antes de la determinación. Secar la cápsula junto a la tapadera a 102 grados centígrados durante 30 minutos, enfriar en el desecador y ajustar el peso. Pesar inmediatamente 3 mililitros de leche, anotar el peso de la muestra, e introducir la cápsula a 102 grados, dejándola tapada y hasta mantener su peso constante. ¿Ok? En este caso, para determinar el extracto seco o el magro, que le llamamos, es el porcentaje del extracto seco menos el porcentaje de la grasa. Mayormente el parámetro de una leche entera es mayor a 8.2%. Para proteínas se va a hacer por medio de una titulación. Se va a colocar 10 mililitros de la leche en un matraz, se le va a añadir agua destilada y se le va a adicionar entre 3 a 4 gotas de fenolftaleína. Y en este caso, pues, se va a neutralizar con hidróxido de sodio, una solución, hasta un color rosa. Añadir posteriormente a la leche 2 a 3 mililitros de formol para dejar libre los grupos carboxílicos de los aminoácidos. Tras la adición del formol, la muestra se vuelve a acidificar, o sea que su pH va a ser menor a 7 y se muestra nuevamente el color blanco, o sea, va a regresar de nuevo el color incoloro después de agregar el formol. Se le vuelve a añadir fenolftaleína y se vuelve a titular con hidróxido de sodio. Para el cálculo, el volumen gastado que se tomó de la bureta pues se multiplica por 2.24. Y aquí pues se va a determinar la cantidad de proteína, en este caso va a ser la caseína, que pues debe tener un porcentaje de 78%. Para el procedimiento de la determinación de la grasa en la leche, pues dice aquí el procedimiento es el siguiente: se toma 10 mililitros de ácido sulfúrico en un butirímetro. En este caso, pues no se debe mojar el cuello del butirímetro con el ácido. La leche debe estar homogénea a 20 grados Celsius. Para ello se calienta ligeramente. Si es necesario, invertir rápidamente el recipiente para favorecer la homogenización, evitando pues la formación de espuma. En este caso, tomar una alícuota de 11 mililitros de la leche, sacar el extremo de la pipeta con el papel filtro y verter la leche en el burímetro. Apoyar la pipeta en la pared del cuello del burímetro formando un ángulo de 45 para que caiga suavemente sobre el ácido. En este caso, pues, adicionar 1 mililitro de alcohol amílico en el butirímetro, siempre
teniendo pues la recomendación de no mojar el cuello del instrumento. Después se lleva el durímetro a una centrífuga a 60 grados durante 4 minutos. Y pues se obtienen ahí, en este caso, pues el valor de la grasa que contiene, pues o que está contenida en el instrumento, en el burímetro. Procedimiento para la determinación de acidez en la leche, en este caso es parecido como los ensayos para la determinación de la acidez. Colocar un vaso 10 mililitros de la leche, se adicionan 4 a 5 gotas de fenolftaleína, y con la ayuda de una bureta, pues también se titula con hidróxido de sodio 0.1% a 0.1 normal. En este caso va a haber un color rojizo, y obviamente el pH tiene que estar pues en 8.1, y los mililitros gastados de hidróxido de sodio se multiplican por 9 y se dividen entre 10 y se expresan pues en grados Dornil. En este caso pues para la leche está entre 16 grados Dornil y 19, o en porcentajes está entre 0.16 y 0.19% como ácido láctico. Para determinar el cloruro de sodio, la sal en la leche, pues en un vaso se vierten 10 mililitros de leche exactamente medidos, se le añaden 2 mililitros de indicador, en este caso que es el dicromato de potasio, valorar hasta la coloración, en este caso de amarillo a una coloración anaranjada, en este caso con nitrato de plata. Y después ya para los cálculos, una vez que ya hay este cambio de color, pues se va a multiplicar 0.0585 por los mililitros de nitrato de plata gastados. En este caso, pues si la sal en la leche se expresa como cenizas, tiene que ser mayor a 0.64, y los valores normales de cloruro de sodio están entre 0.15 y 0.18. Para la densidad de la leche, en este caso, pues el procedimiento es colocar la leche a una temperatura entre 37 y 40 y homogenizar hasta que sea necesario. Después se coloca en un instrumento, en un lactodensímetro, ¿ok? Dentro pues se coloca la leche dentro de una probeta, y ahí se coloca el lactodensímetro y se mide pues ahí la densidad en este caso. Y aquí a continuación pues tenemos algunos parámetros físico-químicos en la leche, como por ejemplo la grasa en porcentaje 3.5, para una leche natural y entera, para una desnatada es menor a 0.3 y una semidesnatada es 1.5. Y así tenemos para lactosa, para las proteínas, para las cenizas, que es igual 0.64, y la densidad pues está entre 1.08 y 1.035. El pH entre 6.4 y 6.8. Bueno, eso ha sido todo acerca de los ensayos físico-químicos en los alimentos. Como se habrán dado cuenta, existen varios métodos. Hay que saber diferenciar para poderlos aplicar en los futuros trabajos de alimentos que ustedes van a realizar, y siempre aplicando correctamente el método necesario. Muchas gracias. Bien, estimado Magíster David Rixi, gracias por la disertación. Es un recordatorio para todos los presentes por las diferentes metodologías físico-químicas que hay que tener presente para el análisis de la calidad de los alimentos. Para todos los presentes, comentarles además que